Seguimos adelante en el estudio de los ángeles y los demonios. Vamos a ver algunos pasajes interesantes en esta sesión. No vamos a pasar tanto tiempo en características y ese tipo de cosas. Como recordatorio, terminamos la última sesión hablando de destino de los ángeles. Son creados para servir a Dios. Eso fue el propósito y eso es lo que hacen. Viven eternamente, no se acaba su existencia, y también van a estar presentes en el futuro. En la última sesión mencioné los términos que se encuentran en el Antiguo Testamento del ángel del Señor. ¿Quién es este ángel del Señor? La presencia de este ser es algo distinto a un ángel normal y muy distinto de un demonio. Hay muchísimos pasajes que tienen en sus notas sobre este ángel del Señor, a una lista grande en el Antiguo Testamento. Pero el ángel del Señor está identificado como Yahvé. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es esa misma palabra Yahvé, el gran yo soy. Y se encuentra escrito en Génesis 16, cuando el ángel del Señor habla con la concubina de Abraham, que no es su propia esposa. Huye de Sarai, Agar, y el ángel del Señor la encuentra cuando está huyendo de la esposa de Abraham. Y dice en Génesis 16, 11, el ángel del Señor dijo además, y habló varios detalles sobre el futuro de ella y su hijo Ismael. Y en 16:13 dice, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, un título que ella asignó a este ángel. Y ella habló a este ángel del Señor como si fue Dios mismo. Y eso fue su reconocimiento en ese momento. Y está identificado con Yahvé, y también recibe doble identificación en Éxodo 3, donde Dios revela su propio nombre a Moisés. Dice en Éxodo 2, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego cuando Moisés vio ese fuego. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Entonces, en el mismo momento encontramos ese título, ángel del Señor, y que Dios estaba hablando. Génesis 16, 10 tiene esa misma identificación, Dios y el ángel del Señor en esos momentos. También fue con Gedeón en Jueces capítulo 6. El ángel del Señor se le apareció, el Señor lo miró y le dijo, o sea, ángel del Señor y el mismo Señor. Y otros casos también con Manoah, un juez, también, y Zacarías el profeta. Y a veces se diferencia, está diferenciado en Zacarías, el ángel del Señor, en ese pasaje, está orando a Dios. Entonces, difícil de entender, a menos que reconocemos que este ángel del Señor es Dios mismo. ¿Acaso no se ha preguntado qué pasó con Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba Dios el Hijo en el Antiguo Testamento? Y muchas personas creen que este ángel del Señor es Dios el Hijo,
aunque en el Antiguo Testamento no se llamaba Jesús hasta que nació en cuerpo humano. Su ministerio paralela lo de Cristo. Este ángel del Señor en el Antiguo Testamento paralela lo que Jesús hizo. Representante de Yahvé mismo en el Antiguo Testamento. Y Jesús representa a Dios mismo también en el Nuevo Testamento. La revelación del nombre de Dios en Éxodo con Moisés. Y en Juan 17:6 Jesús oró: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fue para manifestar el nombre y características de Dios en ambos casos, el ángel del Señor y el ministerio de Jesús en la tierra. El ángel del Señor mandó a Moisés y Jesús mandó a nosotros. El ángel del Señor mandó a Moisés liberar a los israelitas. Jesús nos libera de la muerte y del pecado. Muy parecido a su ministerio. El ángel del Señor salvó de Egipto a Jesús del castigo eterno. Hay varias citas ahí. Ambos tuvieron ministerios de protección. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento protegió a muchos creyentes en Dios, en sus vidas. El ángel del Señor les apareció. Como se veía, pues no tenemos muchos detalles, pero alguien poderoso. Cuando Josué cruzaba el río Jordán, vio el ángel del Señor. Ese ángel del Señor dijo lo mismo a él que cuando habló con Moisés: quita sus sandalias, están en tierra santa. En Salmos 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Y Jesús nos da la promesa que nunca nos va a dejar ni te desampararé, dice al final de ese versículo, en 13, versículo 5. Muchos ministerios, muchas obras parecidas entre los dos. Y para mí, lo que veo de ese ángel del Señor en el Antiguo Testamento contesta la pregunta: ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Dios el Hijo? Muchas cosas parecidas. Tuvieron ministerio de intercesión. Este ángel del Señor oró en Zacarías capítulo 1. Y Cristo vive perpetuamente para interceder por ellos, o por nosotros. Es nuestro abogado. Intercede para los creyentes en el Antiguo Testamento en Zacarías, en 1 de Juan 2:1. Cristo es nuestro abogado. Está ahí para protegernos legalmente ante Dios y para pagar, para apaciguar esa ira de Dios. 1 Juan 2:1, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Acaso comenzó Jesús ese tipo de ministerio solamente después de nacer como hombre? No me parece. Estaba activo en la creación, encontramos eso en Colosenses. También apareció, creo yo, y muchos creen que este ángel del Señor era Dios el Hijo, el Hijo eterno. Confirmó el pacto, este ángel del Señor, con el pacto antiguo, con Moisés y con los israelitas, con Abraham. También en Mateo, el nuevo pacto. Dijo Cristo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Dio consolación también a Agar y nos da a nosotros consolación. Es su ministerio.
aplicó el juicio de Dios, el ángel de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús en la tribulación. En Apocalipsis 5 y 6 se encuentra referencias a eso. El mismo ministerio de Jesús en la tierra no comenzó en la tierra, no comenzó en su cuerpo físico, comenzó en apariencias en el Antiguo Testamento como ángel, como mensajero de Dios, como Jesús. Jesús mismo fue el mensajero de Dios en su cuerpo en el primer siglo. El ángel del Señor, el ángel de Yahvé, esa palabra Señor en el Antiguo Testamento realmente es Yahvé, el propio nombre de Dios. Se ha demostrado ser igual en esencia con Yahvé, sin embargo distinto de Yahvé. La única respuesta a esta aparente contradicción es que Él es una apariencia preencarnado de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Eterno. De hecho, Él es el Cristofanía, un término que los teólogos usan para la apariencia de Jesús en este ser, el ángel del Señor. Él es el Cristofanía más frecuente en el Antiguo Testamento. Sus ministerios son variados y extensos y bien conocidos en los tiempos del Antiguo Testamento, desde los días de Abraham hasta Zacarías. Algunos de sus ministerios son aquellos que solo Dios mismo puede hacer y están tan ampliamente paralelos con el ministerio de Cristo. Porque por eso concluyo yo y muchos más que su identidad es el Cristo preencarnado. O sea, su cuerpo, su manifestación espiritual se veía como un cuerpo físico, aunque no tuvo su cuerpo humano todavía. El ángel del Señor del Antiguo Testamento. Si escucha a los eruditos, los teólogos hablan de este ángel del Señor, van a saber Cristo, dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento, vivo y estaba obrando para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, cambiamos un poquito el tema, encontramos un pasaje muy interesante. Hay algo de debate sobre este pasaje en Génesis 6. Génesis 6 encontramos unos términos, los hijos de Dios y los hijos de renombre. En Génesis 6 dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, serán pues sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Qué hacemos con ese pasaje? También Job, capítulo 1, 2, 38, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Parece que hace referencia a hijos de Dios en el Antiguo Testamento, hace referencia en muchos casos a los ángeles. En Job, Satanás estaba presente con los hijos de Dios en la presencia del Señor. Y también encontramos varios pasajes en el Nuevo Testamento que hace referencia a los seres humanos que son hijos de Dios. ¿Qué hacemos con todo eso? La interpretación más común de Génesis capítulo 6 es que estos hijos de Dios son demonios que
que tuvieron relaciones con mujeres humanas, con personas. Eso es muy común. Yo leo el pasaje y la verdad es que no estoy seguro exactamente qué está pasando ahí. Tenemos varios actores en ese pasaje. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de los hombres en esa referencia? ¿Quiénes son los gigantes? Voy a hacer un comentario ahí. Los gigantes, la palabra en ese pasaje suena como Nefalim, algo así. Otra versión dice los nefalitas estaban en la tierra en esos días, antes y también después. Nefalitas, gigantes. Fue traducido como gigante en español, en inglés, me imagino que en otros idiomas. No sabemos mucho de esa palabra. La palabra en sí no necesariamente quiere decir gigantes como nosotros conocemos gigantes. La referencia es más bien personas de renombre, reconocidos por algo, una habilidad, inteligencia, fuerza quizás. Puede ser estatura, realmente no sabemos. No es específicamente gente alta y grande. Esa palabra no tenemos mucho conocimiento, pero estaban en esa época y también después. En versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, dice ahí. Son demonios, hijos de demonios. Y después, más adelante, el Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra. Y está en el mismo contexto. Y de ahí termina en el diluvio, que mató a todas las personas, que borró el pecado de la tierra. ¿Cómo se relaciona esto con el diluvio? Provoca muchas preguntas. ¿Cuál es el apoyo bíblico para la interpretación que son demonios estos Nefalim o estos gigantes o los hijos de estas relaciones? Para mí no es muy claro, pero la interpretación más común es que son demonios. Yo realmente no estoy seguro. No encuentro mucho apoyo bíblico para concluir eso. He escuchado tres interpretaciones. Uno es la interpretación de demonios. Los hijos de Dios son ángeles, demonios. Hijas de hombres son mujeres. Gigantes son los hijos de esas relaciones. La naturaleza del pecado. ¿Podemos decir que ese pecado provocó el diluvio? No estoy seguro de eso. ¿Cuál es la relación de ese evento con el diluvio? ¿Y dónde está el apoyo bíblico en otros lugares a poder concluir que los demonios tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí nacieron hijos de demonios? La verdad es que no hay apoyo bíblico fuera de este pasaje para esa conclusión. Aunque, no entiendo por qué, pero es la conclusión más común. Otra interpretación es que los hijos de Dios son los que antiguamente algunos adoraron a Dios. Y quizás en este momento se rebelaron con varias mujeres. No tenemos muchos detalles. Los gigantes eran personas con habilidades. Nacieron con inteligencia, quizás estatura grande. Todavía tenemos gente alta en nuestro mundo que los llamamos a veces gigantes. Naturaleza del pecado es que los que antiguamente adoraron a Dios se rebelaron y por eso el pecado se aumentó y Dios mandó el diluvio. Algo de apoyo bíblico para interpretación, quizás. Hay otra manera de leer el pasaje, algo normal. Si miramos el capítulo anterior, capítulo 5 de Génesis, encontramos una lista de muchísimas personas
tuvieron hijos e hijas, los años de su muerte, muchas personas. En 528 Lamec vivió 182 años, tuvo un hijo, le puso por nombre Noé, diciendo, y sigue adelante, termina el capítulo. Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Y hay que recordar que los capítulos están ahí puestos por los hombres. El autor de Génesis no escribió capítulos. Entonces, si borramos la división de los capítulos y terminamos capítulo 7 y seguimos leyendo nada más, como si fuera el mismo relato, hablando de muchas personas, los hijos que tuvieron. Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas, como dice en capítulo 5. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y menciona, habían gigantes en la tierra. Gigantes de hombres de altura, o quizás personas con mucha habilidad. Realmente no conocemos muy bien el significado de esa palabra. Casi no se usa, muy pocas veces. Y después entra con el Señor vio que de mucha maldad. Se aumentó la población, y la interpretación normal, como tengo en la pantalla, es que en ese caso los hijos de Dios son los hombres nada más. Hombres en la tierra. Hay referencia en el Nuevo Testamento usando esos términos, hijos de Dios, hombres. Tuvieron relaciones quizás dentro, fuera del matrimonio, aumentó el pecado, y por eso vino el juicio de Dios en el diluvio. Hijos de Dios son hombres, hijas son mujeres. Los gigantes eran, puede ser esta palabra gigante, nefalim, nefalitas, que gente malvada más allá de lo normal, matones, gente con fuerza, con inteligencia, tuvieron habilidades para aumentar más y más el pecado en la tierra. Y eso habla de la naturaleza de ese pecado y el juicio que vino después. Entonces, estúdialo. Me parece que la interpretación normal, la tercera, tiene más apoyo bíblico. No encontramos nada más en la Biblia para decir que son demonios. El linaje de Set no sabemos. Aumento del pecado de los hombres nada más, sin influencia de demonios, es suficiente para provocar el juicio de Dios. Estúdialo y a ver qué piensan. Yo me inclino más a la interpretación normal por lo demás del apoyo bíblico que encuentro. Más adelante seguimos el origen de Satanás y los demonios. Tenemos dos pasajes en Isaías y Ezequiel. Capítulo 14 de Isaías. Hay una interpretación que comenzó en el siglo 2, entre 2 y 3 después de Cristo, con estos dos creyentes de la antigüedad. Pasajes escritos como profecías a reyes en la tierra donde vivía Isaías y también Ezequiel. Isaías 14, un versículo nomás, es el pasaje más largo, pero la gente aplica estos pasajes a Satanás, y entiendo por qué. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso fue escrito al rey de Babilonia. Y así hablaron los autores de los reyes, cosas maravillosas
En este caso, condenación. Entonces, literalmente, este pasaje fue escrito a un rey en la tierra. Pero por los detalles que se encuentran, parece que está hablando de alguien más grande que solamente un ser humano. También Ezequiel dice al final de ese versículo: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Fue escrito, Ezequiel escribió al rey de Tiro, un rey ser humano en la tierra en ese siglo. Es posible que hay mucha profecía que tiene doble sentido, especialmente sobre Cristo. Escrito para el momento, escrito para el futuro. Es posible que estos dos pasajes son referencias a Satanás, pero no estamos seguros. Y para decir con toda certidumbre, tengo que decir que no estoy seguro. Puede ser por los términos que el autor usó ahí. Puede ser referencias al rey y también a Satanás. Entonces, creo que han escuchado esos pasajes, detalles. Léelos porque son mucho más versículos que esos dos versículos que tengo en la pantalla. Lo que sí sabemos de Satanás. Todo lo que Dios hizo en la creación lo hizo perfecto. Cuando Dios crea algo, dice, está bien hecho en gran manera. Cuando Dios crea algo, lo que hace es perfecto y es bueno en su estado original. Pero ¿se puede convertir la creación en una criatura del mal? Creo que eso es exactamente lo que encontramos. Pues es lo que encontramos en Adán y Eva. Eran perfectos en el principio. Se convirtieron en seres pecaminosos. Y así parece que es lo que encontramos en Satanás. Perfecto en el principio. Pero es corruptible. La bondad creada es finita, mutable y corruptible. El mal uso o la mala dirección del bien. O sea, Dios nos hizo con una voluntad. Perfecto en el principio, Satanás, pero reconoció, tenía una inteligencia bastante desarrollada aparentemente, y reconoció que él no era Dios y quería ser Dios. Creado perfecto, pero por la voluntad, como encontramos en los seres humanos, por la voluntad, por la libertad de tomar decisiones, terminó corrupto. Satanás y los demonios que le siguen. Carácter de Satanás y los demonios. Son seres personales con inteligencia, con emoción, sienten emoción y con una voluntad. Tienen la capacidad de esas tres cosas. Y ahí se encuentra algo de la imagen de su creador, así como en nosotros seres humanos. Marcos 1:24, comenzando 24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Dijo un demonio a Jesús. Reconoció, inteligente, sabían quién era Jesucristo. Has venido a destruirnos, saben algo de su futuro. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. En la sesión pasada mencioné que había mucha actividad. Encontramos mucha enseñanza sobre demonios cuando Jesús estaba en la tierra. Y me pregunto, ¿por qué encontramos tanto en la vida de Jesús y no encontramos tanto en nuestra vida? Me parece, mi opinión, es que tenían que someterse. Estaban como estaban ahora,
Pero Jesús, su Creador, estaba en su presencia en la tierra. Y quizás por obligación tenían que hablar en su presencia. No podían callar callado. Tenían un miedo tan grande en la presencia de Jesucristo. Quizás es por eso encontramos mucha actividad. Una opinión por observaciones de lo que está escrito. Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan, tienen miedo, conocen a su Creador, tienen miedo de su Creador. Judas, los ángeles que no conservaron tienen una voluntad, tomaron decisiones de desobedecer a su Creador. Tomaron una decisión de abandonar su lugar, su título, su posición, su morada legítima. Esos son unos detalles que sí sabemos, cosas seguras. Son seres espirituales, otra vez, no tienen su propio carne y sangre, su propio cuerpo. Quieren habitar a los seres humanos. ¿Por qué quieren hacer eso? Fuera de solamente controlar, no estoy seguro. Sí quieren controlar a los seres humanos. De doctrina son corruptos y engañosos. Desobedecen a Dios y quieren dirigirnos a hacer lo mismo. Quieren dirigir a los que no creen y controlar sus vidas. Quieren desviar a nosotros creyentes, pero no pueden tomar dominio sobre nosotros. Son crueles y hacen daño. En Mateo 12:22, un endemoniado ciego y mudo estaba ahí con Jesús. Hacen daño. Tenemos la historia del hombre en los sepulcros haciéndose daño. Nadie lo podía controlar. Andaba desnudo. Son crueles y hacen daño. Controlaban a ese hombre. Jesús lo sanó y echó a los demonios fuera del hombre. Pero son crueles. Hacen daño. Quieren engañar. Y me imagino que aún tratan a la gente con alguna bondad. Sí los pueden engañar. Pero quieren hacer daño. Son más poderosos que el ser humano. En Hechos 19, 14, 15, encontramos unos hombres, si recuerdo bien, judíos, que escucharon de algo de Jesús y ellos encontraron un hombre poseído. Y esto es el resultado, lo que tengo en la pantalla. El hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios que toman control tienen más poder que un ser humano normal. Que tengamos cuidado cuando enfrentamos el poder de Satanás, que estemos seguros que estamos preparados en el nombre y el poder de Jesucristo, porque en nuestro propio poder no podemos. Estos hombres usaron el nombre de Jesús, pero no eran creyentes, no seguían, no obedecían a Jesús. Querían usar su nombre para su propio beneficio y no podían. No tuvieron el Espíritu Santo en sus vidas por haber creído. Más poderosos que los seres humanos. Promueven los propósitos de Satanás. Por eso están. Como nosotros tenemos nuestro rey, ellos ponen a Satanás como su rey. Jesús dijo en Mateo 25 que hablando de Satanás y sus ángeles. O sea, no es propio dueño, pero siguen a Satanás. Promueven la idolatría y el culto de los demonios. En Deuteronomio
una de dos veces que los demonios están mencionados en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:17. Ofrecen sacrificios a demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A dioses con D minúscula. Dioses nuevos que vinieron recientemente, o supuestamente Dios, a los que los padres de ustedes no temieron. Primero Corintios 10:20, y para mí este versículo es muy interesante. Me comunica mucho de las religiones del mundo. En 1 Corintios 10:20 dice, no, sino que digo que los que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. O sea, cualquier religión que hace sacrificio, servicio, adoración, realmente están adorando a los demonios y no a Dios. Y yo creo con mucha confianza que ángeles, demonios aparecieron y comunicaron con hombres. Y esos hombres han comenzado otras religiones nuevas que no son de Dios. Un principio que se encuentra en toda la Biblia. Los seres humanos no pueden acercarse a Dios, no pueden servir a Dios a su manera. Solamente podemos servir a Dios a la manera de Dios. Si no tenemos comunicación de Dios, estamos sin esperanza, pero sí tenemos. Y nos toca seguir lo que Dios dice y no lo que supuestamente un ángel dijo. No podemos seguirlos. Si no apoyan la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, no los podemos seguir, no podemos hacer caso. Promuevan la enseñanza falsa. Y eso está muy claro en 1 Juan capítulo 4. Dice, amados, no crean a todo espíritu. Y esos espíritus aparecen por el mismo demonio o aparecen por filosofías que no se encuentran en la palabra de Dios. Dice Juan, sigue diciendo, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Una prueba que podemos aplicar. Conozco un pastor que trabaja ayudando a las personas poseídas. Y utiliza esta prueba que se encuentra en 1 Juan capítulo 4. Si uno está poseído, controlado, molestado por un espíritu, en verdad ese espíritu no va a confesar que Dios el Hijo vino en la carne y mucho menos para salvarnos de nuestro pecado. Realizan falsas señales y maravillas. Los demonios son capaces de hacer cosas que parecen milagros. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos. Jesús está hablando aquí. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Somos capaces de terminar engañado si no estamos constantemente renovando la mente con la palabra de Dios. No queremos andar engañados porque esos demonios nos quieren engañar, pero tenemos con qué prepararnos. Dios nos ha dado con qué prepararnos. Los demonios pueden controlar y afligir a los seres humanos. Eso es lo que les gusta hacer. Eso es lo que encontramos en el primer siglo, cuando Jesús estaba haciendo su ministerio en la tierra.
controlando a los seres humanos. A ver, muchos ejemplos en Marcos 5, Mateo 9, gente controlado por demonios pueden poseer a las personas. Unos ejemplos de lo que hacen las personas. Un hombre cortándose con piedras causa la mudez, causa la ceguera, causa la demencia y la deformación física. Pueden hacer eso en un ser humano. No pueden poseer ni controlar el creyente. Colosenses 1:13 dice, porque hablando de Cristo, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por lo que encontramos en la Biblia, un demonio no puede poseer y dominar un creyente. Pero hay que tener cuidado. Nos puede influir, nos puede engañar, pero controlar como en una posesión no puede serlo, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios y no pueden habitar el mismo cuerpo. El demonio no puede dominar y poseer, pero nos quieren engañar, y es posible, nos pueden engañar, nos pueden influir, tratan de hacernos daño. Pero controlarnos no es posible. Siempre tenemos la capacidad de decidir si obedecemos a Dios o si obedecemos a nuestra carne o al mundo o la influencia de un demonio. Sí pueden tentarnos, sí pueden atacarnos. Encontramos ejemplos de eso también. En la vida de Pablo, el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:7, el Señor usó un demonio para humillar a Pablo. Dice en 2 Corintios 12:7, una espina en la carne le fue dado, un mensajero de Satanás que me abofeté. Oró para quitar ese espina en la carne. Muchos piensan que fue una enfermedad en los ojos. No estamos seguros exactamente qué es esa espina en la carne, pero sí estamos seguros que fue hecho por un mensajero, un ángel mensajero de Satanás para abofetearlo. Eso es parte del ministerio que Dios permite aún en nuestras vidas, pero controlarnos no pueden. Y Dios nos ha dado con qué defendernos, con qué vivir y sin tener que ceder al poder del demonio, como los incrédulos a veces tienen que ser, porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice en Efesios que tomemos toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Hermanos, deben entender qué quiere decir este pasaje. Deben poner la armadura de Dios, porque si no la ponen, no van a poder estar firmes contra las insidias del diablo. Van a tomar decisiones por un engaño y no van a obedecer a Dios. Hay que prepararse para que estemos firmes. Esa es nuestra lucha contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, a poder andar de manera victoriosa diariamente, constantemente. Hay que prepararnos con esa armadura y entender cuál es cuál pieza, qué es lo que necesito hacer para poner esa armadura. Vale la pena estudiar con mucho cuidado Efesios capítulo 6. Términos para este Satanás. En el Antiguo Testamento él es el adversario, se encuentra 17 veces, el adversario de nosotros, nuestro enemigo. En el Nuevo Testamento, calumniador 37 veces,
acusador 36 veces. Satanás, diabolos en el griego. En el Nuevo Testamento encontramos mayor conciencia de Satanás y sus demonios y la obra a la cual están dedicados. Pablo nos enseña, nos habla de Satanás y sus engaños. La venida de Jesucristo provocó más actividad de los demonios. Así fue en su vida, algo que no encuentro en mi vida. Me parece que eso es lo que sucedió. La presencia de Cristo entre los seres humanos, entre las obras de Satanás, provocó quizás más actividad o quizás la evidencia de su actividad. Porque yo creo, estoy convencido que están haciendo lo mismo hoy en día. Y lo que falta es reconocerlo. Pero quizás no están obligados a hablar en voz alta porque Cristo en su cuerpo no está. Unas conclusiones mías, personales, quizás de otros, no tanto de la Biblia. ¿Por qué había tanta actividad de demonios en la vida de Cristo? Era su creador, tuvo autoridad sobre ellos. Ellos tuvieron miedo de él y quizás obligatoriamente tenían que hablar. No estoy seguro, pero eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Más conocimiento y más actividad en el ministerio de Cristo. Otros nombres: acusador, adversario, padre de la mentira y un asesino. Quieren hacer daño. El dragón, la serpiente antigua, todo esta lista está en sus notas. Poder de las tinieblas, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Por eso a veces decimos que Satanás es el rey de este mundo. No el rey máximo ni con máxima autoridad, pero príncipe, tiene poder y autoridad hasta cierto punto en la tierra, en nuestras sociedad, en esta sociedad, en nuestro mundo. El maligno y el Dios de minúscula, Dios de este mundo, y muchos le siguen, y él quiere ponerse como Dios. Y la evidencia de eso puede ser en los pasajes que leemos de Isaías y Ezequiel, si es así, se aplica de esa manera. Él quería levantarse al lugar de Dios. Gobernante del sistema actual de este mundo hoy en día, sin duda. Él está obrando fuertemente en los líderes de este mundo, los que no le creen, los presidentes, los reyes, los políticos. Y en mi país, en los Estados Unidos, eso es evidente y sin duda. Los líderes de las naciones del mundo no se basan en la Biblia para gobernar. Le están siguiendo su propia carne y están siguiendo la influencia y el engaño de Satanás y sus siervos, ángeles, demonios. Y es el gobernante del mundo de los demonios. Jesús hizo referencia: Satanás y sus demonios le siguen. Frustra la propagación del evangelio. Muchos casos en el libro de Hechos. En 1 Tesalonicenses 2:18 Pablo escribió: queríamos ir a ustedes, pero Satanás nos lo ha impedido. Eso es parte de su obra. De todas maneras, en la soberanía de Dios, Dios usa las circunstancias, hasta usa a Satanás para cumplir su voluntad en su soberanía, en la de Dios. Tienta a la gente de Dios, nos quiere provocar pecar contra Dios, de desobedecerle por engaño, por disfraz, por mezclar la Biblia con su mentira. Puede causar enfermedad, la opresión
y la muerte. Especialmente en los que no creen. En Hebreos 2:14 habla del diablo, es decir, tenía poder de la muerte, es decir, el diablo, provocando el pecado que resulta en muerte y a lo mejor también matando o provocando a las personas que no creen, dominándolos, provocándolos a suicidarse. Mire lo que pasó con el hombre en los sepulcros. Se estaba haciendo daño, quizás se iba a matar. Pero Jesús lo encontró y lo sanó. Tuvo poder sobre los demonios. Es el acusador de la gente de Dios. Encontramos buen ejemplo en Job capítulo 1. Cuando Satanás está en la presencia de Dios y pregunta a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde, o sea, en vano? Realmente estaba acusando a Job, diciendo que Job no ama ni adora a Dios porque Dios merece adoración. Solamente adora a Dios porque Dios le bendice físicamente. Acusador de la gente de Dios. Y sigue haciendo lo mismo. En sus notas tiene muchas referencias que nos quiere engañar. Nos quiere engañar a la gente que no conoce a Cristo para que no lo reciban. Está asegurado por Jesús su día final. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Se encuentran en 1 Juan. Y va a llegar el día cuando todo eso va a terminar. Manifestación final todavía está en el futuro, cuando Satanás y sus demonios van a terminar en el lago de fuego que nunca se acaba. Destino de Satanás y sus ángeles. Para ellos no hay salvación. Desobedecieron a Dios por vista. Y quizás porque vivimos por fe, nosotros sí tenemos salvación, pero ellos no. No tienen otra oportunidad. Se rebelaron, vieron a Dios, estaban en su presencia, decidieron que no. Estarán juzgados por todas las personas redimidas. Parte de nuestro futuro, juzgar a los ángeles que no obedecen a Dios. ¿Cómo va a ser eso? Yo, tú, juzgando a ellos. Interesante, ¿no es cierto? El destino durante el milenio está en el abismo, Satanás, por 1000 años. Pero no termina ahí. Sale de ahí por un tiempo y su destino final va a ser el lago de fuego. Y Jesús dice que ese lugar, el propósito de ese lugar fue hecho para ellos, no para nosotros. Fue hecho para el Satanás y sus ángeles. La motivación por hacer ese lugar, lago de fuego. Pero es el único lugar para los que van a estar separados de Dios. O sea, los que siguen a Satanás terminan en el mismo lugar de castigo. Entonces, ahí terminamos nuestro estudio de ángeles y demonios. Que Dios los bendiga. Espero que esto ha sido de bendición. Y hay que recordar, Dios está obrando a nuestro favor y usa seres poderosos. Tenemos ángeles a nuestro alrededor, obrando, cuidándonos, ayudándonos, aunque no los vemos. Por fe confiamos que Dios los manda a ayudarnos. Terminamos ahí. Que Dios los bendiga en el tiempo de la plática y nos vemos en una semana.